Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo video. Como podrán ver en el título, el día de hoy será el capítulo 7 de la caída del Fénix. Hoy no les traigo ningún tipo de aviso, por lo que vamos con el video. Pero antes, recuerden activar la campanita que queda al lado del botón de suscribirse, así YouTube les estará avisando cada vez que suba video. En caso de que te hayas perdido el capítulo pasado de este fanfic o hayas llegado a este capítulo por hacer el destino, aquí arriba en las tarjetas del video, así como en la descripción de este mismo, podrás encontrar un link que te lleva a una lista de producción con todos los capítulos subidos a la fecha. De igual manera te invito a mis redes sociales, aquí subo noticias referentes al canal y subo mis videos una vez que están en línea o están disponibles. Te recuerdo que si quieres apoyar al canal te puedes unir a la sección de miembros. Actualmente tengo dos niveles, cada uno con sus respectivas recompensas, por lo que si te interesa simplemente ve esas recompensas y listo. Y bueno, esto sería todo. Ahora sí, vamos con el capítulo. Aviso. Recuerden que esto es un fanfic, por lo que puede o no haber cambios en la historia original como en los personajes. Renuncia de derechos, ni Fate Stay Night al igual que High School de XD, incluyendo las imágenes y música de este video, me pertenecen y todo el crédito a sus respectivos autores. Capítulo 7. Viejos problemas. Nos encontramos viendo el campamento de Atalanta y sus pequeños, los cuales se encontraban todos reunidos alrededor de la fogata justo al amanecer, todos con rostros sorprendidos, así como pensativos, observándose como era bastante temprano, gracias a que se podían ver como los rayos del sol a la lejanía apenas estaban mostrándose, iluminando levemente el campamento de esos pequeños a la vez que estos últimos trataban de entender la información que les había dado su hermana mayor, Mee-sama. ¿Estás segura de esta decisión?, preguntaba a Alcander con cierta intriga, siendo el primero de todos sus amigos en hablar. Lo estoy, Alcander. Yo he estado peleando para que ustedes puedan tener una vida tranquila aquí, en Grecia. Pero temo que por el momento ese sueño es imposible y lo mejor es que ustedes vayan a Uruk al menos por unos años, en lo que crecen, aprenden a defenderse y por sobre todo, tomen la decisión de en dónde vivir, respondía Atalanta al frente de todo su rebaño por así decirlo, habiéndose convencido que la mejor decisión es que esos pequeños fueran a esa ciudad llamada Uruk. Una vez ahí ellos podrían crecer tranquilos, lejos de todo peligro y una vez que cumplieran la mayoría de edad, podrían escoger si quedarse en esa ciudad o regresar a Grecia y labrar su propia historia, una ventana de oportunidad que podía conducir a cada uno de esos pequeños a crear una leyenda de ellos mismos, aunque esa decisión se las quería dejar a ellos. Después de todo, la arquera pensaba que ese tipo de decisiones tenían que ser tomadas personalmente, sin dejarte manipular por nadie ajeno a tu persona. Pero, hermana mayor, ¿tú vendrás con nosotros?, preguntaba Bronte, tartamudeando un poco ya que aún no se acostumbraba a hablar de manera fluida. Al escuchar esta pregunta, Atalanta negó casi de inmediato, dudando en si responder por unos segundos, pero sabía que lo mejor era ser cruelmente honesta con esos pequeños, ya que eso sería lo mejor. Lo siento, pero no los puedo acompañar por el momento, Bronte. Yo aún tengo cosas que hacer en Grecia, pero no quiero que vean esto como un abandono, ya que una vez que termine mis últimas tareas en este país, iré a visitarlos, al menos por un mes. Yo quería llevarlos conmigo, pero sería demasiado egoísta por mi parte exponerlos a tantos peligros solo por uno de mis deseos, explicaba Atalanta con una sonrisa, esperando a que esos pequeños comprendieran que ese no era un adiós sino un hasta luego. Pero Neesan, ¿cómo vamos a sobrevivir sin ti? Aún con nuestras prótesis, no sabemos cazar, no sabemos prender un fuego, ni siquiera sabemos usar un arma. Yo no quiero separarme de ti. Nos das todo lo que necesitamos y lo más importante de todo, nos das todo tu amor de manera incondicional, decía Irene con unas lágrimas en sus ojos que amenazaban con salir. Pero estas se detendrían ya que Atalanta había tomado a esa niña por su cabeza, acariciando su cabello de manera lenta y delicada, algo que le encantaba a Irene, que solo cerró los ojos y disfrutó del tacto que estaba generando su salvadora con ella. Ya te lo dije, Irene, no estarán solos. Un amigo de Raito Enkidu accedió a cuidarlos, siempre y cuando ustedes estén dispuestos a hacer sus deberes. Raito me explicó que son trabajos simples como no romper nada o limpiar todo lo que ensucien. Pero aún con eso, Irene, tienes que entender que yo no siempre podré estar con ustedes, aún quedándonos en Grecia. Yo un día moriré y ustedes seguirán en este mundo, por lo que sé que en mi ausencia se harán más fuertes. Después de todo, yo confío en cada uno, aún con sus defectos sé que lograrán adaptarse a esa nueva vida. Solo tienen que ser valientes y seguir adelante.
Después de todo, no lo olvides, Irene. Iré a visitarlos y espero que cuando llegue la persona que case la cena seas tú. Sé que puedes hacerlo, así como todos aquí, respondía la arquera con un rostro de confianza, depositando una semilla que sabía que un día germinaría y daría a luz a una Irene completamente diferente a la actual, una que sabría contraponerse a todos sus miedos. Entonces, ¿cuándo nos iríamos a Talantane?, preguntaba Damon, realmente interesado por esa nueva utopía que su hermana mayor le había descrito, no sintiendo el menor miedo de dejar ese país llamado Grecia. Al contrario, sentía felicidad al retirarse de ese sitio que tanto lo había hecho sufrir solo por su incapacidad y su color de piel. En un par de horas, como Alisa ya se los comentó, Raito es un mago y usar a uno de sus hechizos para mandarlos a esa ciudad. Después de eso serán recibidos por Enkidu e iniciarán su nueva vida. Decía bastante feliz Atalanta, notando como algunos niños del grupo realmente querían irse y no tenían miedo de eso. Yo, voy a extrañarte mucho, hermana. No quiero dejar de verte. Pero yo, también quiero que sonrías como nosotros y sé que una vez que completes ese viaje lo harás. Pero al menos prométenos que nos mandarás cartas para estar en contacto. No soportaría pensar que algo te sucedió, decía Dione en voz baja, mientras se levantaba de su lugar y le daba un abrazo a Atalanta, la cual lo recibió muy gustosa, jugando de igual manera con el cabello de la pequeña, para después dejar de hacerlo e hincarse frente a ella, regalándole un pequeño beso en su frente que consiguió calmarla. Agradezco mucho esas palabras, Dione, y no te tienes que preocupar por el contacto. Les estaré mandando una carta a la semana con todos los detalles de mi viaje, así que créeme que no me desapareceré de su vida de ninguna manera, decía Atalanta mientras se incorporaba y notaba cómo la pequeña regresaba a su lugar. Mee-sama, nosotros te amamos, pero si tú crees que esta es la mejor vía, yo la acepto, aunque, ¿crees que nos podrías visitar seguido? No sé cuánto soportaría sin verte, decía Alisa, la cual a simple vista era la más afligida de todos, demostrando que ella era la que tenía la conexión más profunda con Atalanta, la cual rápidamente cargó a Alisa entre sus brazos como si fuera una bebé, y la comenzó a consentir sin importarle nada. Podría tratar de visitarlos al menos una vez cada 3 meses, ¿qué te parece? Y que cuando nos veamos me quede muchos soles con ustedes, preguntaba la arquera sumamente animada, escondiendo de cierta forma la tristeza que estaba sintiendo al saber que al abrir sus ojos ya no estaría con esos pequeños, demostrando que para ella también era una separación difícil, pero al mismo tiempo necesaria para que esos pequeños se mantuvieran seguros. Creo que está bien, hermana mayor, pero, por favor, cuídate mucho, no soportaría saber que te has ido, decía la pequeña rubia con una sonrisa temblorosa, sorprendiendo un poco a la arquera, la cual comprendió que Alisa estaba visualizando lo peor que podía pasar una vez que se alejaran. Ante esto Atalanta le dio un pequeño golpe en la frente a Alisa, en claro acto para que dejara de pensar de esa manera y se mantuviera positiva. No me importa si me enfrento a un ejército completo. Te prometo a ti, Alisa, y a todos que no me iré sin decirles adiós. Así que no estés triste, que estoy segura que todos estarán muy felices en su nuevo hogar, decía la arquera limpiando los ojos de la rubia, los cuales estaban a punto de derramar varias lágrimas, para posteriormente bajarla y sentarla sobre su lugar, observando como una vez que Atalanta dijo esto, los pequeños se vieron entre ellos, intercambiando algunas conversaciones sobre qué hacer, ya que la arquera les había dicho que era una decisión opcional y que si no querían irse, se mantendrían las cosas como hasta ahora, originando diferentes tipos de puntos de vista entre los infantes, los cuales sentían que esa decisión era la más importante de toda su vida, dejándose llevar algunos por el miedo, mientras que otros se dejaron llevar por el sentimiento de aventura. Pero lo que sí estuvo en todos ellos, es que querían que su hermana mayor estuviera feliz y tranquila, y eso lo lograrían una vez que aceptaran dicha propuesta, desarrollándose así el pequeño debate que duró bastantes minutos, en el cual cada pequeño trataba de convencer a los demás sobre qué hacer, pero la que sobresalió de todos ellos fue a Alisa, la cual sin tapujos, les explicó a todos que esto no solo era difícil para ellos, sino también para su hermana mayor, la cual por obvias razones los iba a extrañar mucho, y que si ella estaba dispuesta a renunciar a ellos, lo que podrían hacer para honrarla, era aceptar ese trato,
ya que si ella pensaba que era lo mejor para ellos, es que era lo mejor. Palabras las cuales dejaron mudos a todos, que apoyaron de una manera u otra lo que dijo la pequeña rubia, optando aún con todo el dolor de su corazón en aceptar la idea de la arquera, la cual al escuchar eso no dijo nada, solo se limitó a abrazar a cada uno de esos niños y darles regalos para el viaje, desde pequeñas figuras que ella había hecho a mano, hasta pulseras y collares que ayudarían a que ninguno de ellos se olvidara de ella. Pero lo que Atalanta no se esperó fue ver cómo sus niños improvisaron un regalo entre todos, que terminó siendo uno muy emotivo para la arquera, gracias a que este regalo improvisado se trataba del objeto más preciado que tenía cada uno de ellos, desde monedas que no tenían mucho valor en el mercado griego, hasta pequeños collares y pulseras que cada uno de ellos había encontrado hecho, lindos objetos que más que ser valiosos en lo monetario, eran en lo personal, ya que sin lugar a dudas tener estos objetos en su poder, le ayudaría a nunca olvidar a esos niños que por tantos años vivieron con ella, pasando sus últimas horas juntos, mientras que Raito preparaba el círculo de teletransporte para que pasara desapercibido y si algún dios o entidad lo sentía, creyera que ese círculo había sido hecho por un hechicero promedio, viendo desde la lejanía como ese grupo de niños se divertía con su hermana mayor, desde jugando juegos ciertamente tontos, hasta hacer competencias entre ellos, así como tener charlas en las cuales cada uno de ellos le dijeron palabras a la arquera que la hizo sacar más de una lágrima, ya que eran palabras que ella podría definir como hermosas, debido a que cada una de ellas le mostraba cómo esos pequeños la amaban, admiraban y por sobre todo la apreciaban como nada en ese mundo, algo que hizo que la arquera se ablandara y mostrara su lado más humano, derramando algunas lágrimas de felicidad que nadie más pudo ver, solo sus niños fueron los que tuvieron este honor, compartiendo tanto tiempo juntos, que la hora entre comillas pactada para crear el portal y que los infantes se fueran paso sin que ellos se dieran cuenta. Claramente Raito no iba a decir nada, solo esperó a que ellos estuvieran satisfechos para llevarlos a su nuevo hogar, pensando que Enkidu disfrutaría mucho de la compañía de esos pequeños, solo esperando que no les metiera en la cabeza cosas de la cultura sumeria o peor que les enseñara que él era su nuevo rey o algo por el estilo, sin mencionar a la religión de los dioses babilónicos, solo queriendo que su maestro les pudiera ayudar así como lo hizo con él. Viendo todos estos sucesos desde lejos ya que no quería arruinar ni por un momento el convivio de todos ellos, sintiéndose bastante melancólico ya que ver ese tipo de sucesos le recordaba a cosas que pasaron en su juventud, pensando como ya era de costumbre, que era de su familia y amigos, esperando a que una vez que regresara lo pudieran perdonar, cayendo así la noche, donde Atalanta al saber que ya no podía seguir aplazando el viaje de sus pequeños, les dio su última cena cocinada por ella, así como sus últimas palabras, llamando al heredero para que los teletransportara, regalándonos una linda imagen en la cual todos los pequeños estaban alrededor de Atalanta mientras ésta sonreía y reía con ellos, escena la cual si tenías una cámara debías de fotografiar sin dudarlo, pasando así la noche, para centrarnos ahora en la mañana, observándose como tanto Raito como Atalanta caminaban tranquilamente por el bosque, ambos con sus clásicas ropas puestas, estando uno al lado del otro, apreciándose como Atalanta a diferencia de Raito, tenía su arma lista para ser usada, esperando que en el camino se encontraran con más de un problema. Entonces Raito, ¿nuestro objetivo es matar a demonios renegados?, preguntaba la arquera interesada, teniendo aún sus dudas. No solo matarlos Atalanta, necesitamos conseguir información acerca de sus bases y sus líderes, explicaba el heredero un poco molesto, ya que recordar a la antigua facción siempre le irritaba. Entiendo, aunque cuando me dijiste que eras un fénix, no pensé que también fueras un demonio. ¿No tienes problemas con matar a tus iguales?, preguntaba Atalanta interesada. Es una larga historia, pero lo que tienes que saber para entender mi punto de vista es que hace algunos años en mi facción ocurrió una guerra civil, en la cual muchos de mis amigos murieron por culpa de esos traidores. Es por eso que no me importaría matarlos a todos. Son solo eso, basura que necesita ser limpiada de este mundo, decía el heredero siendo bastante cortante con Atalanta, la cual entendió que ese era un tema, en el cual Raito no quería ni iba a ahondar, respetando esta decisión ya que ella conocía muy bien lo difícil que era hablar de ese tipo de temas, y más cuando habías perdido tanto gracias a eso. Comprendo Raito, en ese caso ten por seguro que yo no fallaré ninguna de mis flechas, mataré a todos esos murciélagos una vez que los encontremos, pero antes que nada quiero saber una cosa, preguntaba Atalanta seria. ¿Qué es lo que pasa Atalanta?,
Preguntaba el heredero dejando de lado su enojo. Después de que termines con el encargo de Astraea, ¿qué harás? Desde que llegaste al campamento no me has dado una respuesta clara acerca de tus intenciones en Grecia. Sé muy poco de los demonios, pero no entiendo por qué abandonarías tu hogar para estar en el mundo de los hombres. Según se dicen que el inframundo es mejor que la tierra, decía la arquera demostrando tener cierto conocimiento de cómo estaba conformado el inframundo, revelando que ella era consciente que Hades no era el único que mandaba en ese lugar. Ante la pregunta, Raito quedó mudo por unos segundos, imaginando la mejor forma de responder esa pregunta, ya que recordar la razón por la cual abandonó el infierno, aún le dolía mucho y era algo que no le era grato ni de explicar ni de recordar, así como la guerra civil de los demonios. Huí, Atalanta, huí de mi hogar, ya no podía estar en ese lugar, vivir allí solo me regalaba dolor, tristeza e ira, por lo que no podía seguir en mi hogar, por lo menos no en un tiempo, y la razón de esto es algo de lo cual no deseo hablar, Atalanta, decía el heredero igual de cortante que en la última pregunta, haciendo entender a la arquera que conocer su pasado y sus metas sería bastante complicado, pero eso no quitaba que le tuviera respeto y que aún tuviera que pagar su deuda. Así que eres de los hombres que ha sufrido mucho en el pasado. Supongo que eso nos hace parecidos, aunque yo no tengo problemas con contarte parte de mi pasado. Pero no mal entiendas esto. Con solo esas respuestas sé que la herida que tienes en tu alma aún sigue abierta. Por lo que esperaré a que cicatrice algún día, respondía Atalanta de manera tranquila, estando muy alerta por si algo o alguien los atacaba. Quizá más adelante, Atalanta. Quizá más adelante, decía el heredero no molesto con la arquera sino consigo mismo, por aún no superar algunos sucesos del pasado, los cuales por más tiempo que pasara, aún seguían muy vivos en su cabeza, mirándose como la pareja siguió caminando esta vez en silencio, pasando por el bosque sin más complicaciones, hasta salir a un camino que los guió hasta su objetivo, notándose como el pueblo al que se dirigían era uno pequeño, en el cual no podían vivir más de 100 personas. Esto deducido gracias al número de casas que se podían ver desde la lejanía, observándose como ambos guerreros se quedaron sobre una colina, la cual les daba una buena vista de ese lugar. El pueblo al cual debían ir, como ya antes se había dicho, era pequeño. Sus casas estaban hechas principalmente de madera y piedra pegadas entre ellas. Había casas desde un piso hasta 2 y cada una estaba separada de la otra por lo menos por 500 metros, dejando a cada hogar con un patio bastante generoso para cultivar, criar ganado o simplemente para que hicieran cualquier actividad recreativa que se les pudiera ocurrir. Estas construcciones, como era de imaginar, estaban alrededor del pueblo, siendo que en medio de estas se encontraban los edificios más importantes de la localidad. Esto se podía entender gracias a que estas construcciones eran las más grandes del pueblo, observándose como estas eran 3. La más grande era un pequeño castillo que resultaba imponente, gracias a sus murallas y cúpulas, las cuales llamaban mucho la atención, mirándose como este inmueble era un clásico castillo occidental, el cual constaba de altas murallas, siendo que dentro de estas se encontraban jardines grandes y hermosos, así como demás lujos, como lagos, animales exóticos, entre otros, siendo que las personas que disfrutaban de esto vivían ahí mismo, solo que dentro de una mansión, la cual en este caso era de 4 pisos, se podía notar como dentro de esta tenía un sinfín de cuartos y lujos, identificándose esta arquitectura con el hogar del jefe de ese pueblo. Algo que les interesó al par fue que una vez que examinaron esto, sospecharon bastante, ya que el pueblo era muy pequeño y haber construido ese hogar con tan pocos ciudadanos era casi imposible, algo que de inmediato les dio mala espina. Pasando de esto, comenzando a analizar los otros 2 edificios, el segundo edificio que se podía ver, era lo que pareciera ser un pequeño hospital, o por lo menos de esto tenía la pinta, debido a que las paredes de la arquitectura eran de color blanco y tenían un símbolo rojo en medio, que era lo que pareciera ser una X. El lugar, a diferencia del castillo, no era tan imponente, pero sí lo suficiente como para albergar al menos a la mitad del pueblo, esto deducido gracias a las ventanas que dejaban ver los cuartos de la arquitectura, teniendo como última característica que el hospital era de 3 pisos y tenía lo que parecía ser una azotea. Pasando a la tercera y última edificación sobresaliente en el pueblo, esta, a diferencia de las otras 2, era más pequeña en cuanto a su longitud, pero en cuanto a la altura era superior, ya que contaba con 4 pisos visibles en forma de rectángulo mirando hacia arriba. Pero tenía una peculiaridad: este edificio, a diferencia de los otros 2, estaba completamente quemado,
contando con diversos daños que hacían dudar a cualquiera de que ese edificio se pudiera mantener en pie mucho más tiempo. Notándose como la única que se dio cuenta acerca de que era este edificio fue Atalanta, que mostró un rostro sorprendido ya que esa arquitectura era una clásica que todas las localidades de Grecia tenían que tener y se trataba de un templo, que era para adorar a los dioses griegos, el cual sin duda alguna, siempre tenía que estar limpio, ordenado y por sobre todo respetado. No hacer ninguna de estas tres cosas era suficiente como para insultar a los dioses, pero quemar el templo era un crimen en contra de ellos y una forma de renunciar a la ayuda de los antes mencionados, dando a entender que la población ya no quería nada con ellos, un acto que era una herejía y ameritaba la completa aniquilación de la población causante de esta grave falta, desembocando en un rostro serio de la arquera, la cual sabía que habían llegado al lugar correcto, esperando el momento indicado para decirle a Raito sobre qué significaba ese templo quemado, ya que él por obvias razones no lograría entenderlo sin su ayuda, con que ese es el lugar. Curioso, no pareciera que nadie viva allí, explicaba Raito pensativo, ya que era un buen lugar para realizar una reunión secreta. Es normal, deberían tener miedo por su supervivencia. ¿Ves el edificio quemado, cierto?, preguntaba la arquera, recibiendo un asentimiento del Fénix. Es lo que queda del altar de los dioses. Los ciudadanos deben de saber que pronto vendrá su castigo y que lo mejor era irse, decía Atalanta, señalando dicho edificio, dejando al heredero intrigado, ya que ese tipo de acciones incluso para él, eran algo radicales. Si él fuera un dios solo los dejaría solos por esa muestra de rechazo. Si quemaron la única forma de alabar a sus dioses significa que tienen nuevos. Lástima que no les van a durar mucho tiempo, explicaba Raito de manera desinteresada, recibiendo un asentimiento de Atalanta, la cual examinó hasta el último hogar de la localidad, percatándose de que no había nadie. Era como si el pueblo hubiera sido abandonado desde antes de que ellos llegaran. Tenemos que investigar, quizá encontremos algunas pistas, indicaba el heredero, ansioso por hacer ese trabajo rápido y sin fallos. Buena idea, hay que separarnos para cubrir más terreno, decía Atalanta, pero sería interrumpida. ¡No! Es muy peligroso. Los demonios de la antigua facción son unos cobardes, y siempre atacan por la espalda. Lo mejor es estar juntos. A partir de ahora yo me llamaré Rai y tú serás mi compañera, ¿de acuerdo? Si alguien pregunta algo, estamos viajando por Grecia en busca de buenos negocios. Esa será nuestra fachada. Aunque, ¿crees que puedas esconder tus facciones felinas? Eso sería de mucha ayuda para pasar desapercibidos, explicaba el heredero, queriendo obtener información de una manera rápida y tranquila, y qué mejor que tener un perfil bajo. Está bien. Lo haremos a tu manera. Pensaba en recorrer el pueblo en poco tiempo, pero si tú lo deseas así lo haré. Solo que cuando comience el combate, no me des órdenes. No las necesito, explicaba Atalanta, guardando su cola de gato, para después ponerse una tela en su cabeza que escondía sus orejas, haciéndola lucir como una joven común y corriente, que llevaba un vestido bastante llamativo. Tranquila. Esta fachada es solo para pasar desapercibidos. Una vez que sepamos lo que pasó y dónde podemos encontrar a los causantes, tendrás la libertad de hacer lo que a ti te plazca, explicaba el heredero, convenciendo a Atalanta que lo mejor era fingir quiénes eran, al menos por el momento, imaginando que Raito quería esperar a tener todas las opciones sobre la mesa, para después tomar un plan de acción. En ese caso adelante, hay que estar atentos, decía el heredero comenzando a caminar justo a su objetivo, con Atalanta a su lado, la cual había guardado su arco en una parte de su espalda, ya que, aunque no la reconocieran tan fácilmente por su físico, sí podrían reconocerla al ver su arma, ya que esta era única en toda Grecia y si alguien mínimamente había escuchado de alguna de sus hazañas, reconocería su arma fácilmente, viéndose. Así como la pareja avanzó sin más complicaciones, ambos de manera tranquila, o eso pareciera ya que sus instintos estaban en lo máximo, buscando algún tipo de amenaza, pero para su buena suerte no encontraron nada, hasta llegar a la entrada de la pequeña localidad, la cual de cerca era hasta cierto punto tétrica, debido a ese silencio que más que ser tranquilizador era incómodo. Era ese silencio que se producía antes de un suceso negativo, lo cual logró hacer que ambos guerreros estuvieran aún más alerta, adentrándose poco a poco al pueblo, examinando cada casa, tanto por el exterior como en el interior, gracias a las ventanas las cuales les daban esta ventaja al par, pero nada, no pareciera haber nadie en todo el pueblo, lo cual generó que ambos estuvieran inquietos y esperando lo peor.
Quizá ese pueblo había sido arrasado por los demonios de la antigua facción y eran ellos los que estaban mandando en ese lugar. O podría ser que los lugareños fueran expulsados por los antes mencionados. Aunque esta opción era poco realista ya que Raito sabía que esas basuras no tomaban prisioneros y menos tratándose de entre comillas de simples humanos. Pero apenas se acercaron discretamente a la casa del gobernante de ese lugar, verían como de la lejanía lo que parecía ser un guardia, gracias a su vestimenta, se encontraba corriendo hacia ellos, haciendo el característico sonido de metal en movimiento, uno que era molesto para la mayoría de la gente. Al parecer este lugar no está abandonado como pensábamos. Te dejaré hablar, Raito. Solo abriré la boca cuando sea necesario. Odio las charlas de presentación, explicaba la arquera soltando un suspiro, haciendo que el heredero sonriera, a la vez que examinaba como el guardia que se dirigía hacia ellos tenía su arma enfundada, por lo que lo más probable es que fuera a preguntarles qué hacían en ese lugar. Prácticamente una charla introductoria, analizando en cómo la armadura del hombre era de cuerpo completo, siendo esta una armadura que se podía denominar como pesada, todo gracias a su carcasa tan prominente, mirándose como el rostro de este caballero estaba escondido tras una máscara de metal que solo tenía un orificio para sus ojos, los cuales no dejaban ver el color de ojos del desconocido, mostrando solo unos cuencos oscuros, una imagen que podría resultar temible para los niños. Una vez que el caballero estuvo frente al par se detuvo en seco, hablando a través de su casco, con una voz gruesa combinada con un eco que se producía gracias al metal del casco. Lo siento. Pero no estamos admitiendo a forasteros, pero puedo guiarlos con el alcalde. Él les dará provisiones para que sigan su viaje, así como un espacio donde puedan descansar. Si esta idea no les agrada, pueden regresar por donde vinieron, decía el hombre siendo bastante descortés con el par, que solo se miraron de reojo. Oh. Mi compañera y yo solo pasábamos porque necesitábamos un lugar donde dormir y reabastecernos. Mire, estamos actualmente de viaje y no queremos generarle ningún problema, por lo que sería de mucha ayuda hablar con la persona que me acabas de mencionar, explicaba el heredero mostrándose como un hombre alegre e inofensivo. Ante la respuesta el caballero examinó a esos dos extraños en busca de algún arma o algún indicio que le diera mala espina, pero al no encontrar nada se terminó por relajar. Ya veo, si ese es el caso puedo llevarlos ante mi líder, pero necesitaré que usen esto, decía el caballero mostrando un par de esposas, algo que enojó a Atalanta la cual solo apretó sus dientes gracias a la molestia que estaba sintiendo. ¿Esposas? No sabía que en este pueblo trataban a las personas así, decía el heredero con una risa, no lo tomen a mal, pero ya hemos tenido problemas antes y no puedo arriesgarme a que dos completos desconocidos vean al alcalde con sus manos libres, así que por favor, déjenme ponerles estas esposas, en caso de que no quieran cooperar los tendré que sacar de nuestro pequeño pueblo, amenazaba el caballero con un tono sombrío, molestando a Raito el cual sabía que lo mejor era seguirle el juego, ya que ver al líder de ese pueblo sería de mucha ayuda, sumado a que usando un poco de magia podría sacarle la información que necesitaba, pero primero tenía que pasar por él, y lo mejor era aceptar esas reglas. Está bien. Solo espero que el alcalde nos pueda ver lo antes posible, explicaba el heredero mientras el caballero se ponía detrás de él y le ponía sus esposas, así como a Atalanta, la cual escondía bastante bien su molestia mientras seguía el juego el cual Raito había comenzado. Bien. Ahora síganme. El alcalde es un hombre ocupado, pero como se trata de personas extranjeras les dará un minuto. Sean respetuosos o los tendremos que sacar de aquí, advertía una vez más el hombre tras la armadura, demostrando que las reglas en ese pueblo eran muy estrictas. Ni siquiera nos preguntó nuestros nombres y ocupación. Esto es demasiado extraño. Es como si eso no le importara. Como si nosotros no importáramos lo suficiente como para conocernos. Eso solo se hace cuando, pensaba Atalanta, estando preparada para actuar en caso de que sea necesario, ya que las alertas estaban allí. No están aceptando a ningún extranjero en el pueblo, pero aún así, si quieren quedarse deben ver al alcalde para ponerse de acuerdo con su situación. ¿O es una gran persona que le gusta romper sus propias reglas o es una trampa asegurada? Después de todo, cuando atrapas a una presa, lo menos que te interesa conocer, es cómo piensa a tu captura, razonaba el heredero con una sonrisa, imaginando que obtendrían información más rápido de lo que pensó, comenzando así una pequeña caminata en la cual, en ningún momento se vio a nadie más en el pueblo, recalcando el hecho de que era una urbe fantasma. Disculpa,
Aún no nos dices tu nombre, decía el heredero de manera tranquila. No importa, aunque decidieron quedarse no nos volveremos a ver, explicaba el caballero, siendo que en todo momento tuvo su vista hacia el frente. Comprendo, pero ¿nos puedes explicar por qué no hay ningún otro aldeano en el pueblo? ¿Acaso llegamos en un mal momento? Preguntaba de manera ingenua Raito, queriendo conocer un poco más la situación del lugar. Los demás aldeanos están trabajando. Gracias a ellos ustedes tendrán un hospedaje digno al menos por una noche. Por lo que espero sepan apreciarlo, decía el hombre de manera cortante, dejando entrever que no quería hablar mucho. En ese caso, créeme que les daremos las gracias señor caballero, pero ¿le puedo pedir algo? Antes de llegar al castillo, preguntaba Raito, sintiendo como la casa de ese supuesto alcalde estaba rodeada de un círculo mágico, el cual sería una molestia si no supieran burlarlo, al mismo tiempo que percibía como el resto del pueblo estaba limpio, algo que le pareció curioso. Quizá los traidores pensaron que lo mejor era solo proteger una facción del pueblo en lugar de todo el terreno, esto para burlar a los dioses, aunque era un plan estúpido realmente, a menos que esta situación tuviera otro significado. ¿Qué es lo que quieres? Preguntaba el caballero sumamente molesto volteando a ver al heredero, pero sería sorprendido por este, ya que aún con sus manos privadas, este último las podía mover de maravilla, tomando al caballero de su casco de un movimiento, para después apreciarse como el heredero creaba dos círculos mágicos en sus manos, a la vez que se veía como del casco del caballero una burbuja de color púrpura aparecía, dando a entender que esa parte de la armadura tenía un hechizo puesto el cual sucumbió poco después ante el poder del heredero, siendo que esta burbuja explotó, dejando detrás un humo morado que se consumió en el aire. Atalanta al percatarse de esto rápidamente rompió sus ataduras, mientras que sacaba su arco y examinaba sus alrededores en busca de algún enemigo. Tranquila, Atalanta, desde que iniciamos la caminata he estado examinando el lugar, no hay nadie, en ningún hogar o edificio, pero el castillo a donde nos dirigimos está sospechosamente cubierto de una barrera mágica, es ahí donde nos debemos de dirigir, pero necesitaremos la ayuda de este hombre para pasar desapercibidos, explicaba Raito soltando al hombre mientras este caía al suelo y la arquera se quedaba sorprendida, así que improvisaste, una vez que entendiste que no había nadie en el lugar. Decidiste liberar a este humano de ese hechizo para que nos dijera cómo burlar esa barrera. Solo espero lo sepa hacer, si no todo esto habrá sido en vano, decía Atalanta, admitiendo que Raito era muy ágil, tanto mental como físicamente. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Qué pasó? Decía el caballero en el suelo, mientras se levantaba bastante desorientado, viendo a esas dos personas que lo habían rescatado. Relájate, ya estás a salvo, ahora necesitamos que nos expliques qué ha pasado aquí, decía el heredero cruzándose de brazos, sabiendo que no tenían mucho tiempo para ese interrogatorio, viéndose como Raito jalaba al caballero justo a una casa que les serviría como escondite, al menos por el tiempo que iban a necesitar. Fin del capítulo 7. Y bueno amigos de YouTube, espero que les haya gustado el video. Si fue así, por favor déjenme su like, un comentario, su suscripción al canal y no olviden compartir el video, que eso me ayudaría mucho. En caso de que tengas alguna duda de en qué día y en qué orden estoy haciendo mis historias, aquí en la pantalla te estará apareciendo un calendario en el cual explico todo esto. Si aún con esto tienes dudas, puedes dejármela en los comentarios, las responderé apenas pueda. Y antes de despedir el video me gustaría mandarle un saludo a los miembros del día de hoy, como ya es costumbre, los cuales tienen los nombres de Juan Manrique, Adrián Partas, Rafael RJ y Emilia Shiro. Muchas gracias por su apoyo chicos, espero seguirlos viendo mucho tiempo más. Espero estén teniendo una buena experiencia en la sección de miembros. Y bueno, con esto dicho no me queda nada más que despedir el video. Muchas gracias por ver este capítulo, nos vemos la siguiente semana con un próximo capítulo de este fanfic. Hasta luego.